¿Cómo les va? Qué gusto enorme saludarlos. Esto es Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Y hoy les tengo un relato que sería prácticamente imposible de creer si no supiéramos que se trata de un equipo que de manera fugaz estuvo compitiendo en la primera edición del fútbol mexicano. Se trata de los increíbles Colibríes de Morelos. A finales del 2002, la Federación Mexicana de Fútbol anunciaba de manera oficial la venta del conjunto de los Toros de Celaya. Ahora la franquicia pasaba a ser propiedad del capitán Jorge Rodríguez, que también era dueño de Aerolíneas Internacionales, y con ese respaldo económico pudo llegar a ser el propietario de un equipo de primera división, a pesar de la enorme cantidad de cuestionamientos acerca de su falta de experiencia en el negocio de fútbol. En aquel entonces se decía, allá en Morelos, que él tenía un objetivo muy claro: llevarle una gran alegría a los pobladores del estado, porque posteriormente iba a ir a buscar un cargo político. Eso era lo que se decía, pero bueno, pues esto es totalmente extradeportivo. Pasemos a lo que nos corresponde, que es a lo deportivo. En cuanto a los jugadores, prácticamente todos los que eran la plantilla de los Toros de Celaya pasaron ahora a los Colibríes de Morelos. Algunos de los nombres que se recuerdan: el de Rogelio Rodríguez, Alexandro Álvarez eran los porteros, estaba Jorge Jerez, Mario Grana, dos de los referentes del plantel, estaba el Topoyo Orozco, en la ofensiva también un muy joven Roberto Nulce, y dos nombres que no quiero que se les olvide porque más adelante los vamos a retomar en este relato: el de Claudinho y el de Joao Batista, los dos nacidos en Brasil y los dos también naturalizados mexicanos. A marchas forzadas, el equipo empezó a trabajar en los días previos a su gran estreno en el 2003 en la primera división. El estadio, el Mariano Matamoros, evidentemente que no estaba ni cerca de ser un escenario de primera división. Empezaron a detallar las últimas circunstancias para tratar de dejarlo listo. Sin embargo, esto no sucedió, y a pesar de que no estaba listo, la comisión revisora de estadios lo vio y dijo: bueno, pues está bien, listo, ya que jueguen aquí en la jornada 2 y vamos a lo que siga. Le faltaban muchas cosas, le faltaban, yo recuerdo perfectamente, escaleras, le faltaban algunas puertas, hasta las llaves del agua le faltaban al estadio, pero así y todo dijeron: está listo y vámonos para adelante. La primera jornada se iba a jugar en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Esa era la fecha 1. Ahora sucede que de manera obligatoria los equipos la noche previa se tienen que quedar en la sede, ya dormidos, ya concentrados, para evitar riesgo de que no pudieran llegar por algún tema de traslado, de aviones, de aeropuertos, de lo que sea. En aquel entonces no era así. ¿Y qué sucedió? Que la directiva determinó viajar de Cuernavaca a Morelos a la Ciudad de México. Es cierto, no se trata de un desplazamiento tan largo, pero había riesgos. Ese mismo domingo a la mañana. Hasta ahí pareciera que la historia no es tan sorpresiva, pero atención con los que le voy a decir. Vamos a calcular más o menos cuántas personas venían en ese camión. Vamos a ponerle que eran 20 jugadores, 15 integrantes más del cuerpo técnico y del cuerpo médico, más otras 5 personas que estuvieran como parte de la comitiva. 40 personas venían en ese camión. Bueno, pues ese camión no tenía aire acondicionado. Imagínense, en un traslado de Cuernavaca a la Ciudad de México, en un camión, 40 personas sin aire acondicionado. Pero al final llegaron, y eso era lo importante, y en la cancha no solamente llegaron, sino además sorpresivamente le terminaron ganando a los Pumas 3-1. Esa fue sin duda la gran nota de esa fecha 1, que una franquicia debutante, porque realmente lo era, aunque la gran mayoría de los jugadores ya eran parte de los Toros de Celaya, le había pegado a los Pumas 3-1. En la jornada 2 volvieron a ganar, en la fecha 3 lo volvieron a hacer, y así para la fecha 4, increíblemente los Colibríes de Morelos llegaban como los líderes. En la cancha, en lo deportivo, todo estaba marchando de manera espectacular. Sin embargo, de manera alterna, ya se empezaban a escuchar una enorme cantidad de vicisitudes, y prácticamente todo lo que les estoy contando, a mí me tocó estar ahí, ser parte de esa historia, observar todos esos problemas. Ya decíamos lo del aire acondicionado. En alguna ocasión ya estaban en el hotel de concentración, no se acreditó el pago y los obligaron a salir.
debieron, con todo lo que representa utilería y todas las cosas que acompañan a un equipo de primera división, cambiarse de un hotel a otro que afortunadamente no estaba tan lejos, pero que era mucho más modesto. En alguna otra ocasión yo recuerdo que uno de los capitanes se acercó al gerente de otro hotel y le cuestionó el menú que les estaban entregando. El gerente, como un buen detalle, lo arrimó hacia un costado y le dijo: me están pagando 35 pesos por este menú, no les podemos dar más. Vamos a poner en perspectiva 35 pesos del 2003, yo calculo que serán 65 o 70 de la actualidad, así es que por 65 o 70 en un hotel, pues evidentemente que no se les puede dar mucho. Alguna ocasión debían viajar de Cuernavaca, sin embargo las instalaciones, ya decíamos, el estadio estaba en Morelos, en Xochitepec, había que hacer ese traslado. Como no les daba tiempo, Claudinho, y por eso les decía que no olvidaran este nombre, Claudinho, que fue una de las grandes figuras en ese pasaje fugaz en primera división, ofreció el jardín de su casa para que ahí hicieran con lo que tenían, lo que podían. Ahí entrenó el equipo, yo estuve ahí presente en esa práctica que fue pues realmente una activación, lo muy poco que pudieron hacer ahí en el jardín de Claudinho. ¿Y se acuerdan que les decía también el nombre de João Batista? Bueno, pues él, al igual que Claudinho, nacieron en Brasil, pero fueron inscritos como jugadores naturalizados mexicanos. En ese momento, la Federación Mexicana, Colibríes de Morelos, la directiva y el propio jugador fueron notificados que la carta de naturalización que había presentado para ser inscrito era falsa. Y entonces, ¿qué sucedió? Que João Batista dijo: con permisito, buenas tardes, nos vemos. Tomó un avión a Brasil y jamás se volvió a saber de él. Con todos estos altibajos, el equipo ahí iba peleando, a veces empataba, ganaba, perdía, y así llegó la última jornada en donde se jugaban el descenso frente al conjunto de los Jaguares. Colibríes en el Mariano Matamoros jugaba frente al equipo de Cruz Azul y Jaguares, allá en el sur del país, jugaban frente a los Tecos. La combinación de uno u otro resultado iba a dejar a uno u otro en primera división y al otro lo iba a hacer descender. El equipo de Jaguares terminó ganándole con el tanto de Gilberto Mora, un golazo de tiro libre a los Tecos, mientras que en Morelos, en medio de un calor impresionante, yo recuerdo habrán sido 35, 36 grados los que se vivieron aquel sábado, Colibríes empató sin goles frente al equipo de la máquina celeste de Cruz Azul. Sin embargo, aquí hay otro detalle que también, por supuesto, que no se olvida y no se olvidará. En ese momento, la información que se entregó en el estadio desde el altavoz era que Jaguares había empatado. Y si Jaguares empataba y Colibríes también lo hacía, entonces los Colibríes eran los que mantenían la categoría. Esto no había sucedido, Jaguares había ganado. Hubieron dos versiones acerca del por qué se tomó esta determinación. La primera, que yo no terminé de creer, es que la directiva advertía que en ese momento de júbilo, si se les decía a los aficionados que habían descendido, pues prácticamente era inminente que además del descenso era la desaparición del equipo porque tenía una enorme cantidad de problemas económicos. Yo recuerdo en por lo menos una ocasión haber acompañado a jugadores a cobrar sus cheques al banco, porque en aquel entonces no había transferencias electrónicas, eran cheques físicos. Yo los acompañé a cobrarlo y les rebotaban esos salarios, no los podían cobrar y no fue uno, fueron varios jugadores, así es que el equipo estaba sumergido en una terrible crisis económica. En algún momento incluso Zlatko Petricevic, que era un croata que ya radicaba aquí en México y que era empresario y que fue anunciado como asesor de la directiva, él dijo que de su dinero ponía un porcentaje siempre y cuando lo dejaran dirigir al equipo en primera división. Y sucedió, increíblemente sucedió, removieron del cargo a Sergio Rubio para dejarlo Zlatko Petricevic 2 partidos. No le fue bien, al final terminó haciéndose a un costado del equipo y lo regresaron para los últimos compromisos a Sergio Rubio. Pero vamos a concentrarnos en lo que fue ese último partido. Cuando anuncian que Jaguares había empatado, la fiesta de los aficionados y la fiesta de los jugadores en la cancha fue impresionante. Nosotros, los medios de comunicación, también asumíamos que Colibríes se había salvado y lo que se dijo era eso,
que habían intentado evitar una desgracia si es que los aficionados se enteraban en ese momento que habían perdido la categoría y que el equipo prácticamente con toda certeza iba a desaparecer. La otra, que para mí es la más creíble, es que el propietario Jorge Rodríguez determinó esto para poder salir del estadio sin ningún problema, que ningún aficionado lo confrontara, al contrario, casi le iba aplaudiendo en su recorrido hacia el transporte y después posteriormente para irse, y después empezó a llegar la información de que no había sido cierto, que Jaguares con ese tanto de Gilberto Mora había ganado 1-0, y no se imaginan lo que fue el vestidor, la cantidad de jugadores que lloraron, la decepción total, al punto que yo recuerdo que Alexandro Álvarez, producto del dolor tan grande, empezó a golpear la pared con la mano toda ensangrentada, terminó tirado Alexandro Álvarez llorando y muchos otros jugadores porque en ese momento sabían que su futuro era incierto, que el equipo no solamente iba a descender, sino seguramente iba a desaparecer y que además le debían una enorme cantidad de quincenas a prácticamente todo el plantel. En ese momento Jorge Rodríguez abandonó el estadio para posteriormente abandonar el fútbol y terminar incluso siendo prófugo de la justicia. Esta es la increíble historia de los Colibríes de Morelos, que duraron solamente 19 partidos en primera división, convirtiéndose el periodo más corto de cualquier equipo en la historia de la Liga MX. ¿Qué les ha parecido esta historia por las que mueres? ¿Qué otros recuerdos tienen? Ya lo saben, me encanta leer absolutamente todos sus mensajes. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal porque así podrán tener acceso a muchos otros videos que son exclusivos. Y pues ya lo saben, nosotros nos reencontramos en cualquier momento con más historias por las que mueres. Hasta la próxima.